Hola a todos los suscriptores y simpatizantes del canal de televisión, esto es Somos Historia. Este episodio es de gran importancia, aunque Elam no está situado geográficamente en Mesopotamia, su interacción con todas las civilizaciones de la región es fundamental. La duración de esta construcción política es impresionante y perdura hasta nuestros días. He decidido utilizar voces artificiales debido a la gran cantidad de nombres de complicada pronunciación. Como novedad, a partir de ahora, van a encontrar el guión del programa que se podrán descargar. Esto será útil para aquellos que deseen profundizar en el estudio, y para los que tengan alguna preocupación académica. También pueden descargarse el audio por si quisieran oír en su celular el programa mientras realizan cualquier otra tarea. Todas las imágenes, esta vez, provienen de los fondos de los museos del Louvre, el British Museum y el Museo de Berlín. Esta vez no utilizaré imágenes generadas por inteligencia artificial. Comencemos ya. Elam. Elam era una región en el cercano oriente correspondiente a las actuales provincias de Ilam y Juzestán en el sur de Irán, aunque también incluía parte del actual sur de Irak, cuya civilización abarcó miles de años desde circa 3200 a circa 539 a.C. El nombre proviene del acadio y sumerio para tierras altas o país alto, mientras que los elamitas se referían a su tierra como Altami, o Altanti, que parece haber tenido el mismo significado. La Biblia, Génesis 10:22, afirma que la región lleva el nombre de Elam, hijo de Sem, hijo de Noé, pero esto no tiene apoyo fuera de la narración bíblica. Su idioma no se corresponde con otros y aún no se ha descifrado, por lo que su historia temprana proviene de fuentes mesopotámicas. Sin embargo, esto se aplica solo a la escritura lineal elamita, ya que su idioma se conservó en escritura cuneiforme después de su contacto con los sumerios. El origen de los elamitas se considera tan misterioso como su idioma, pero lo más probable es que fueran los indígenas de la meseta iraní cuya cultura comenzó a desarrollarse por primera vez durante el período mesopotámico Ubaid, circa 5000-4100 a.C. Su civilización ha sido dividida por los estudiosos en diferentes períodos. Período protoelamita, circa 3200, circa 2700 a.C. Antiguo período elamita, circa 2700, circa 1600 a.C. Período elamita medio, circa 1500, circa 1100 a.C. Período neoelamita, circa 1100, circa 539 a.C. El final de la civilización elamita corresponde a los primeros años del imperio persa aqueménida, circa 550-330 a.C., después de que la región fuera conquistada por el primer rey aqueménida Ciro II, el Grande. La cultura continuó ejerciendo una influencia significativa sobre los aqueménidas, como lo demuestra el lenguaje escrito elamita posterior, dado en escritura cuneiforme, utilizado como uno de los tres idiomas de la inscripción Beistún de Darío I, el Grande, 522-486 a.C. El panteón elamita parece haber influido también en la antigua religión persa antes del establecimiento del zoroastrismo en la región. Gran parte de la documentación antigua sobre Elam proviene de textos acadios, sumerios y asirios y se menciona periódicamente en la Biblia. Según la inscripción del rey neoasirio Asurbanipal, 668-627 a.C., conquistó y destruyó por completo las ciudades de Elam circa 647-646 a.C., pero la evidencia arqueológica lo desmiente. Los elamitas nunca fueron un grupo étnico único, sino más bien una federación de pueblos dispares que vivían en una región específica bajo el liderazgo de diferentes ciudades como Awan, Anshan, Shimashki y Susa. Los artefactos, principalmente de Susa, dan evidencia de extensas relaciones comerciales en el este hasta la India, y los elamitas eran el conducto para el comercio entre Mesopotamia y todos los puntos del este. Elam alcanzó su apogeo durante el período elamita medio cuando expandió su poder político para establecer el imperio elamita. Entre los reyes más famosos de los elamitas se encuentran Untashnapirisha, 1275-1240 a.C., que construyó el zigurat y el complejo del templo de Dur-Untash, así como más de 50 estructuras monumentales, y Shutruk-Nakhunte, 1184-1155 a.C., que fundó el imperio elamita de corta duración. Elam declinó después de unirse a la coalición de medos, babilonios y otros que derrocaron al imperio neoasirio que elevó a Media a la supremacía en la región. Luego,
El gobierno mediano fue reemplazado por los persas bajo Ciro II y, después, Elam siguió siendo parte de imperios sucesivos hasta la caída del imperio sasánida en 651 después de Cristo ante los musulmanes árabes. Período protoelamita. Poco se sabe del llamado período protoelamita porque su historia se da en escritura lineal aún sin descifrar. La escritura protoelamita se desarrolló en algún momento alrededor del 3200 a.C., y se mantuvo en uso continuo hasta circa 2700 a.C., cuando el contacto con Sumer introdujo la escritura cuneiforme. Según los artefactos encontrados en Susa, principalmente, y en otros lugares, los elamitas ya eran hábiles artesanos en ese momento, creando cerámicas excepcionales y otras obras que no tienen relación con los estados vecinos. Elam ingresa al registro histórico a través de textos históricos sumerios en circa 2700 a.C. que dan cuenta de la primera guerra en la historia registrada. El rey sumerio Enemebarajesi de Kish derrotó a los elamitas en la batalla, y trajo un rico botín de guerra a Sumer. El relato de la victoria de Enemebarajesi se da en la lista de reyes sumerios, y esta breve mención es el comienzo de la historia elamita conocida. Antiguo período elamita. La cultura elamita ya estaba bien establecida en el momento del comienzo del antiguo período elamita, pero fue completamente desarrollada por las casas dinásticas que gobernaron desde Awan, Anshan y Susa, respectivamente, en diferentes momentos durante esta era. Aunque Awan y Anshan alguna vez se consideraron dos ciudades diferentes, los eruditos modernos creen que Awan era simplemente el nombre más antiguo de la ciudad real que se convirtió en Anshan. Como ocurre con casi todos los aspectos de la historia elamita, las siguientes fechas de las dinastías son aproximaciones. Dinastía Awan, circa 2350, circa 2150 a.C., la primera casa dinástica históricamente atestiguada que desarrolló contratos comerciales preexistentes con ciudades-estado mesopotámicas y otras al este. Sargón de Akkad, r. 2334-2279 a.C., conquistó Awan durante el reinado del octavo rey, Luishan, 2300 a.C., y tomó Susa. Los acadios dominaron ambas ciudades reales e influyeron en el idioma y la cultura, promoviendo el uso de la escritura cuneiforme en la región que había comenzado con los sumerios. El nieto de Sargón, Naram-Sin, 2261-2224 a.C., concluyó un tratado de paz con Elam después de sofocar rebeliones en la región, y erigió su estela de la victoria donde los eruditos han aprendido los nombres de muchos de los dioses, gobernantes y otros elamitas. Aspectos de la historia elamita. Cuando el imperio acadio cayó ante los gutianos, la dinastía Awan reafirmó el control sobre Awan y Susa, pero luego se derrumbó cuando los gutianos invadieron su región. Dinastía Shimashki, circa 2200-1900 a.C., mejor conocida por su conflicto con la ciudad sumeria de Ur durante el período Ur III, 2047-1750 a.C. El rey de Ur, Urnammu, 2047-2030 a.C., expulsó a los gutianos de Sumer, y luego fueron conquistados y expulsados de Elam por su hijo Shulgi de Ur, 2029-1982 a.C. Shulgi luego tomó Susa y estableció una firme presencia sumeria en la región que duró hasta el reinado de Ibbi-Sin, 2027-2004 a.C., cuando una coalición de elamitas y amorreos saquearon Ur y tomaron prisionera a Ibbi-Sin. La religión en Elam. La religión también se desarrolló durante esta era con sitios sagrados establecidos en montañas, colinas y arboledas sagradas. Algunas de las deidades más importantes del panteón fueron Napirisha, señor de la tierra y la gente. Insushinak, señor de Susa, juez de los muertos, protector de los débiles. Umban, señor de Anshan, guardián del rey, y de la familia real, dios del cielo. Kiririsha, esposa y consorte de Insushinak y Umban, madre de los dioses, una diosa madre. Pinikir, reina del cielo, diosa del cielo. Naunte, señor de la justicia, dios del comercio justo y los contratos. Simut, dios de Elam y todos los elamitas. Narundi, diosa de la victoria. Ismekarab, diosa del inframundo, oyente protectora de juramentos. La Magal, también dado como la Kamar, diosa de los muertos y juez de las almas.
Estas son solo 10 de las más de 200 deidades que fueron adoradas en todo Elam. Los complejos de templos no tenían servicios religiosos, sino que estaban dedicados al cuidado de la estatua de la deidad. También se incorporaron varios dioses mesopotámicos al panteón elamita, incluidos Ea, Enki, Ninursag, Nisaba, Shamash y dioses correspondientes al caótico y guerrero Nergal. La muerte y el más allá eran una preocupación principal, como lo demuestran las oraciones y las inscripciones que solicitan un paso seguro a la próxima vida, pero no está claro en qué consistía el más allá elamita. Sin embargo, teniendo en cuenta cómo la cultura estaba tan fuertemente influenciada por Mesopotamia, es muy probable que su visión del más allá reflejara la de Sumer, un inframundo oscuro y lúgubre presidido por una deidad femenina donde las almas bebían de charcos y comían polvo. La estructura política, atestiguada en el período elamita medio, comenzó durante esta era en la que los dioses legitimaban a los reyes, y les levantaban monumentos y complejos de templos a cambio de fuerza militar, un reinado próspero y la salud continua de la realeza. Familia. Durante mucho tiempo se pensó que el sobrino del rey era su sucesor debido a las inscripciones sobre hijo de la hermana del rey, pero ahora se entiende que esto se refería a la práctica del rey de embarazar a su hermana para mantener pura la línea de sangre. Los hijos, por lo tanto, sucedían a los padres y, en caso de que no hubiera hijo, un hermano del rey ocupaba el trono. El nieto de Dayukku, Ciaxares, 625-585 a.C., extendió el territorio de Media y estableció su capital en Anshan, poniendo a Elam bajo el control de Media. La parte sur de la región continuó denominándose Elam, mientras que el norte se conoció como Susiana. El rey persa Teispes, 640 a.C., estableció su reino al este de Elam en Persis, actual Fars, pero los persas siguieron siendo un estado vasallo relativamente pequeño, incluso bajo su rey Cambises I, 580-559 a.C., hasta que el rey Medo Astiages, r. 585-550 a.C., fue derrocado por el hijo de Cambises I, Ciro el Grande, que fundó el imperio aquemenida. Elam fue absorbida por el nuevo imperio como una de sus provincias, pero los persas la tenían en alta estima. El tercer rey aqueménida, Darío I, reconstruyó completamente Susa y la convirtió en una de sus capitales y distritos administrativos. Susa eclipsó a las demás capitales, como Anshan y Pasargada, en tiempos de Ciro, e incluso a Persépolis, fundada por el mismo Darío, y Ecbatana. Llama la atención, por ejemplo, que los funcionarios que viajaban a destinos tan distantes como Egipto o India partieran de Susa y regresaran a Susa, como se confirma en numerosas tablillas de archivo encontradas en Persépolis. Además, estos documentos estaban escritos en elamita, como si Darío hubiera querido hacer uso de una clase de escribas pertenecientes a una administración ya existente. Los persas mantuvieron los dioses elamitas y las observancias religiosas, y su idioma, dado en cuneiforme, continuó en uso. Su artesanía también fue desarrollada aún más por los persas, y la cultura elamita sirvió para preservar, y luego transmitir la artesanía y la cultura mesopotámica anterior a los aqueménidas. La cultura elamita continuó intacta, en pequeña escala, por el Estado-nación de Elymais en el Golfo Pérsico, que existió circa 187 a.C., 224 después de Cristo hasta que fue absorbido por el Imperio Sasánida, 224-661 después de Cristo. Después de que los sasánidas cayeron ante los árabes musulmanes en 651 después de Cristo, los conquistadores finalmente adoptaron la cultura elamita, como parte de la cultura persa, y continuaron ejerciendo una influencia considerable en todo el cercano Oriente. Elam influyó significativamente en la cultura persa temprana y, por lo tanto, influyó en una de las civilizaciones más impresionantes, y los imperios más grandes del mundo antiguo, cuyos grandes logros continúan resonando en la actualidad. Fue durante esta misma campaña que la estela de la victoria de Naram-Sin fue traída a Susa, así como la estela de Hammurabi inscrita con su famoso código de leyes. Los Sutrukids continuaron su expansión hasta que los asirios los detuvieron en el norte. Su imperio no sobrevivió mucho más allá del reinado del hijo menor de Shutruk-Nakhunte debido a las luchas internas entre los hermanos por el control, los asesinatos y la falta de liderazgo resultante que condujo al declive. Período neoelamita, circa 1100, circa 539 a.C.
Poco se sabe de la primera parte de esta era, aparte de la continuación de las tomas de poder por parte de varios miembros de la familia real. Los impresionantes artesanos elamitas continuaron produciendo sus obras que, desde la época del período antiguo, estaban influenciadas por las técnicas sumerias, pero a menudo mostraban una habilidad mucho mayor. El registro escrito de Elam se reanuda con la expansión del llamado Imperio Neoasirio bajo su rey Adad-Nirari II, 912-891 a.C., aunque Elam en sí estuvo relativamente poco involucrado hasta las campañas del posterior rey asirio Tiglat-Pileser. 3. 745-727 a.C., quien creó el primer ejército permanente profesional que fue abastecido y equipado a través del comercio facilitado por Elam. Elam entró en conflicto directo con los asirios bajo el reinado de Sargón II, 722-705 a.C., cuando respaldaron al jefe caldeo Merodach Baladán, 722-702 a.C., en su intento de liberar a Babilonia del control asirio. Este conflicto continuaría bajo el hijo de Sargón II, Sennacherib, 705-681 a.C., su hijo y sucesor Esaradón, 681-669 a.C., y el último gran rey del imperio neoasirio, Ashurbanipal, 668-627 a.C. Ashurbanipal puso fin a las guerras al invadir la región, saquear Susa y destruir las tumbas de los reyes. Como se señaló anteriormente, las inscripciones de Ashurbanipal afirman que destruyó completamente a Elam, pero este no es el caso. Aún así, la evidencia arqueológica apoya su afirmación en su mayor parte en que no se han encontrado tumbas reales, y hay una ausencia de registros elamitas para este tiempo, lo que, junto con otra evidencia, sugiere la destrucción generalizada de la que se jacta Ashurbanipal. Después de la muerte de Ashurbanipal, el imperio neoasirio comenzó a declinar, y Elam se unió a la coalición de medos, babilonios y otros para saquear las ciudades asirias en el 612 a.C. Los medos, así como otros pueblos, incluidos los persas, habían estado en la meseta iraní desde el tercer milenio a.C., y en el primer milenio a.C., los medos se habían unido bajo un jefe conocido como Dayukku, también conocido como Deioces, 727-675 a.C. Período elamita medio. El período elamita medio también se define por tres dinastías principales, y también por un proceso al que los eruditos se refieren como la elamización de la región, especialmente el área norte de Susiana, que se refiere a la elevación y difusión de la lengua, la cultura y la religión elamita. De sur a norte. El hecho de que los gobernantes de esta era sintieran la necesidad de participar en esta política destaca la naturaleza dispar de los grupos étnicos conocidos colectivamente como elamitas, y se cree que esta elamización fue la imposición de la cultura de las dinastías gobernantes en la gente, especialmente la del norte de Susiana. Al igual que con el antiguo período elamita, las fechas de las siguientes dinastías son aproximaciones. Dinastía Kidinuit, circa 1500. Circa 1400 a.C., fundada por el rey Kidinu, esta dinastía estableció la práctica de abandonar el título anterior de realeza, y adoptar rey de Anshan y de Susa en su correspondencia y decretos, estableciéndose así como gobernantes del norte y del sur de la región desde las ciudades que anteriormente parecen haberse alternado como sedes del poder. Los kidinuidas iniciaron el proceso de elamización que continuarían los demás. Dinastía Izialkid, circa 1400, circa 1200 a.C., mejor conocida por el gran rey Untashnapirisha, quien construyó el complejo del templo de Dur-Untash, Chogazambil, y alentó la tolerancia religiosa y la diversidad de culto. Dur-Untash, levantado cerca de Susa, parece haber sido concebido primero como un templo para el dios patrón de esa ciudad, Inshushinak, pero el zigurat primitivo en su honor fue derribado, y una visión mucho más grandiosa ocupó su lugar. Dur-Untash se convirtió en un centro religioso para cualquiera de los dioses adorados en todo Elam, con un gran zigurat en el centro rodeado por un complejo de paredes altas que encierra lugares sagrados para los dioses adorados en Awan-Anshan, Susa, ciudades-estado mesopotámicas y otras. El complejo fue abandonado por razones desconocidas después de la muerte de Untashnapirisha. Dinastía Sutrukid, circa 1200, circa 1100 a.C., reconocida como la más grande de las dinastías elamitas medias, los Sutrukids establecieron el imperio elamita que se extendía desde Elam hasta el sur de Mesopotamia.
Esto fue logrado por su rey más grande, Shutruk-Nakhunte, quien primero se comprometió en proyectos de construcción para realzar la imagen de Elam como un reino fuerte y poderoso y luego, con sus hijos, se embarcó en una campaña de conquista. Saqueó la ciudad sumeria de Sipar, y se llevó la estatua del dios Marduk, patrón de Babilonia que estaba visitando a Sipar, y la llevó a Susa. Los elamitas terminaron así con el control sumerio en la región, lo que finalmente resultó en el declive y la desaparición de los sumerios del registro histórico. Dinastía Suk-Kalma, circa 1970, circa 1770 a.C., también conocida como la dinastía Epartid. Esta dinastía, posiblemente fundada por Eparti I, estableció el control elamita sobre Anshan y Susa y expandió el territorio a Sumer. Eran tan poderosos y capaces de movilizar ejércitos tan vastos y recursos considerables, que los reyes de las ciudades-estado de Mesopotamia, que habitualmente se dirigían a sus compañeros reyes como hermanos, saludaron a los reyes elamitas de la dinastía Suk-Kalma como padre, y se firmaron como hijo. Los monarcas de Suk-Kalma eran creadores de reyes, y los monarcas mesopotámicos apelaban regularmente a ellos para que los ayudaran en sus guerras. Incluso Hammurabi de Babilonia, 1792-1750 a.C., buscó su ayuda en su conquista de Mesopotamia y luego, una vez que estuvo en el poder, se volvió y atacó Elam, agregando la región a su imperio. Aunque los detalles de la cultura elamita son vagos durante este período, está claro que el comercio estaba firmemente establecido y era lucrativo. Las excavaciones en Susa han desenterrado artefactos de la India y varios puntos de Mesopotamia y el Levante.